bienvenidos a la Red Cuenta. ¿Qué actitudes gritan que alguien tiene baja autoestima? Historia 1. Personas que no paran de hablar de sí mismas. Hace un par de años conocí a una chica en una fiesta. Era carismática, sonreía mucho y parecía segura de sí misma. Me pidió mi número y al día siguiente ya me estaba escribiendo. Acordamos salir por un café y desde que nos sentamos empezó a hablar sin parar. Al principio lo tomé como nervios o entusiasmo, así que no dije nada. Pero en la segunda cita me di cuenta de que no era una situación puntual. Ella hablaba de todo lo que hacía, lo que pensaba, lo que le gustaba y lo que no. Contaba detalles mínimos como cuántas veces al día se lavaba el cabello o qué tipo de mensajes le dejaban en Instagram. Me contaba que en el trabajo todos le pedían ayuda porque era la más capaz, que su exnovio no podía superarla, que una vez en un viaje a la playa unos turistas la confundieron con una modelo. Todo lo decía con un tono entre orgulloso y ansioso, como si necesitara desesperadamente que yo creyera todo eso sin cuestionarlo. No me preguntaba casi nada sobre mí, y cuando yo intentaba hablar, encontraba la forma de girarlo a su favor. Le dije que me gustaban los perros y terminó hablándome durante 20 minutos de cómo ella conectaba con los animales de una manera casi mágica, que incluso un perro callejero la había seguido por varias cuadras. En una de esas conversaciones me dijo que la gente no siempre sabe cómo manejar a alguien tan auténtico como ella. Usó esa palabra, auténtica, varias veces. Me quedó claro que era parte de la imagen que intentaba reforzar. Todo su discurso estaba construido como un espejo. No hablaba para compartir algo, hablaba para escucharse a sí misma y convencer al otro de que su vida tenía valor. Al principio pensé que era egocentrismo, pero con el tiempo noté que no era eso. Era una inseguridad profunda escondida detrás de una lista interminable de logros, anécdotas y frases ensayadas. Hablaba tanto de sí misma no porque se sintiera superior, sino porque necesitaba reafirmarse constantemente. Como si tuviera miedo de quedarse en silencio y darse cuenta de que no sabía quién era sin todo ese ruido. No fue una mala persona. Solo era alguien muy perdida, intentando sostenerse con palabras. Y eso grita baja autoestima. Historia 2. Personas que piden perdón hasta por existir. Compartí departamento con un chico durante un semestre cuando estaba en la universidad. No era mi amigo cercano, pero era buena persona. Respetuoso, tranquilo, jamás se metía en problemas. Lo raro era que pedía perdón todo el tiempo. Y no exagero. Si le preguntaba si quería cenar algo, decía que sí, pero enseguida agregaba que perdón, que si era mucha molestia, que no quería incomodar. Si subía el volumen de su música, aunque fuera apenas audible, iba a la sala a disculparse por si nos había molestado. Si abría una ventana, si ocupaba la lavadora, si se le caía una tapa al suelo, si entraba a la cocina mientras alguien más estaba ahí. Siempre se disculpaba. Una vez me pidió perdón por haber dejado una manzana sobre la mesa. Ni siquiera estaba dañada ni estorbaba. Solo se sintió culpable por haberla puesto ahí. Otra vez dijo que lo sentía por preguntar cuántos días más íbamos a estar sin agua, como si hacer una pregunta práctica fuera una invasión. Con el tiempo, esa actitud empezó a incomodarme. No porque fuera molesto, sino porque se sentía como estar frente a alguien que no creía tener derecho a estar en el mundo. Como si pensara que su existencia era una carga para los demás y tratara de compensarlo todo el tiempo. No era humildad, era otra cosa. Cada disculpa sonaba más a miedo que a cortesía. Miedo de molestar, de ser juzgado, de no agradar. Como si estuviera pidiendo permiso para existir cada vez que respiraba un poco más fuerte de lo normal. Nunca hablamos de eso directamente, pero me quedé con esa sensación. A veces, pedir perdón todo el tiempo no es buena educación ni timidez. Es la forma en que alguien con la autoestima hecha polvo trata de convencerse de que tiene derecho a estar ahí. Aunque nunca se lo crea del todo. Historia 3. Gente que no deja de criticar o hacer menos a los demás. Tuve un jefe en mi primer trabajo de oficina que no sabía relacionarse con nadie sin criticarlo. Era el tipo de persona que, en lugar de corregir o guiar, buscaba dejar en claro que él siempre sabía más que los demás. Lo hacía de forma constante, sutil a veces, pero siempre con una intención que se sentía agresiva. Cuando alguien llegaba con una idea nueva,
no la escuchaba completa. Si era una propuesta para mejorar procesos, decía cosas como que eso ya se había intentado y no había funcionado, aunque fuera mentira. O que eso podía ocurrírsele a cualquiera, que no tenía nada de especial. Una vez, una compañera sugirió cambiar el diseño de unos reportes porque muchos clientes se quejaban de la confusión. Él la dejó hablar y luego soltó que si los clientes no entendían era porque estaban acostumbrados a que todo les den masticado, y que su propuesta solo mostraba que ella tampoco sabía leer bien los números. Otra vez, en una junta, un becario presentó su primera tarea importante. Se notaba nervioso, pero había hecho un buen trabajo. Cuando terminó, el jefe dijo que esperaba algo más profesional, que se notaba que todavía pensaba como estudiante, y que el archivo que había enviado parecía hecho con los ojos cerrados. El becario no dijo nada, solo bajó la cabeza. Ese tipo de comentarios eran diarios. Si alguien decía que se sentía saturado, él respondía que en su época trabajaban el doble y sin quejarse. Si alguien pedía ayuda, decía que si no podía con la carga, tal vez no estaba hecho para ese puesto. Incluso en los correos, usaba frases como no entiendo por qué es tan difícil seguir instrucciones básicas o ya me imagino lo que debe pensar el cliente después de esto. Al principio, pensé que era su forma de ser. Que tal vez la presión lo volvía duro. Pero con el tiempo me di cuenta de que solo se sentía cómodo cuando alguien más se sentía pequeño frente a él. Nunca elogiaba, nunca agradecía, y cuando alguien lo hacía bien, lo ignoraba o encontraba algún detalle para rebajar el logro. Solo criticaba a quienes sabía que no podían defenderse. Nunca trató así a los gerentes ni a quienes tenían más años en la empresa. Todo lo dirigía a los más nuevos, a quienes apenas estaban empezando o a los que mostraban inseguridad. Como si detectara a quien podía pisar sin que le respondieran. Con el tiempo entendí que eso no era liderazgo. Era una defensa. Su autoestima estaba tan dañada que solo se sentía valioso cuando hacía sentir menos a los demás. No sabía relacionarse si no era desde la superioridad. Un día me tocó escucharlo solo, en una llamada que creía que no estaba conectada. Le hablaba a su esposa y le decía que no lo valoraban, que nadie entendía todo lo que él hacía, que el equipo era flojo, que sin él todo se vendría abajo. Ahí confirmé que no era un hombre fuerte. Era un hombre asustado, incapaz de verse bien a sí mismo si no era a través de los errores ajenos. Historia 4. No tener una opinión independiente. Durante mucho tiempo fui esa persona que decía que sí a todo. No importaba si estaba de acuerdo o no, si me interesaba o no, si me parecía correcto o no. Evitaba el conflicto a toda costa. En reuniones con amigos, si todos opinaban lo mismo, yo asentía sin cuestionar nada. Si alguien decía que una película era mala, yo decía que sí, aunque en realidad me hubiese encantado. En mi primer trabajo, me pasaba lo mismo. Si un compañero daba una sugerencia con la que no estaba de acuerdo, me quedaba callado. Si el jefe proponía algo que claramente complicaba todo el proceso, yo lo aceptaba sin rechistar. No porque no tuviera ideas, sino porque me daba miedo que me miraran mal, que pensaran que era difícil o que simplemente me dejaran de lado. En una relación de pareja, llegué al punto de dejar de escuchar mi música, cambiar mi forma de vestir y adaptarme completamente a sus gustos. Me decía a mí mismo que no era tan importante, que lo mejor era ceder para evitar discusiones. Al final, ni siquiera sabía qué quería comer si ella no lo decidía primero. Con el tiempo, esa falta de opinión propia me pasó factura. Empecé a sentirme vacío. Me daba cuenta de que no podía tomar decisiones solo. Todo el tiempo esperaba que alguien más aprobara lo que yo pensaba o sentía. Y lo peor es que aunque todos parecían llevarse bien conmigo, no sentía conexión con nadie. Porque nadie me conocía realmente. Ni siquiera yo. Fue en terapia donde entendí que eso no era amabilidad ni flexibilidad. Era miedo. Era una autoestima tan débil que no me permitía creer que lo que yo pensaba tenía valor. Prefería desaparecer en los demás antes que arriesgarme a ser rechazado. Aprendí a decir no. Aprendí a dar mi opinión aunque no fuera popular. Al principio me costaba muchísimo. Sentía culpa, sentía miedo, me cuestionaba todo. Pero poco a poco empecé a ganar respeto, tanto de los demás como mío. Historia 5.
cuando alguien se queda con su pareja infiel. Estuve en una relación durante casi 3 años con alguien que no me trataba bien y me apagaba todos los días con sus palabras, sus gestos, sus silencios. Al principio era encantador. Sabía qué decir, cómo mirarme, cómo hacerme sentir especial. Pero con el tiempo fue cambiando. Empezó a burlarse de cosas pequeñas. Me decía que hablaba demasiado, que era muy sensible, que mis amigos eran una mala influencia. Cuando me arreglaba para salir, comentaba que parecía otra persona, que ese estilo no me quedaba, que solo buscaba llamar la atención. A veces, si no estaba de humor, dejaba de contestarme durante días y cuando volvía, actuaba como si nada hubiera pasado. Después llegaron las infidelidades. Al principio eran solo sospechas. Mensajes raros, horarios que no cuadraban, explicaciones que no tenían sentido. En el fondo yo sabía lo que estaba pasando, pero elegí no enfrentar la verdad. Fingía que no veía nada, me decía que tal vez estaba exagerando. Cuando finalmente me lo confesó, ya llevaba tiempo sintiéndome desplazada. Dijo que no significaba nada, que había sido un error, que se arrepentía. Lo perdoné. No una, sino varias veces. Me convencía de que podía con eso, de que si seguía demostrando que estaba dispuesta a quedarme, él iba a valorarlo en algún momento. Frente a los demás fingía que todo estaba bien. Decía que teníamos altibajos como cualquier pareja. Cuando alguien me preguntaba si era feliz, respondía con frases vagas. En el fondo sabía que estaba sobreviviendo, no viviendo. No me quedé por amor. Me quedé porque pensaba que era lo que me tocaba. Porque creía que estar con alguien que me lastimaba era mejor que estar sola. Porque mi autoestima estaba tan dañada que sentía que tenía que aceptar lo poco que me daban, aunque doliera. Salir de ahí no fue fácil ni rápido. Empecé a notar cómo me iba perdiendo. Ya no sabía qué me gustaba, qué quería, qué sentía. Todo giraba alrededor de él. Una amiga me dijo algo que me marcó. Me dijo que estar en una relación no tenía que sentirse como una lucha constante. Que amar no era aguantar. Con el tiempo y con ayuda, logré terminar con él. Pasé por muchas dudas, recaídas y momentos de culpa. Pero también empecé a recordar quién era yo antes de todo eso. Historia 6. Estar siempre a la defensiva. Durante años, convivir con mi hermano fue como caminar sobre vidrios. Nunca sabías qué palabra podía detonar algo en él. Bastaba con hacerle un comentario cualquiera y ya se sentía atacado. Si le decías que se le había pasado un poco la sal en la comida, respondía que nadie más cocinaba, que si no te gustaba, podías hacerlo tú. Si le preguntaba si había entregado algo del trabajo, decía que no era tonto, que claro que lo había hecho, aunque la pregunta no tuviera ninguna mala intención. Recuerdo una vez que estábamos todos en familia y alguien mencionó que él parecía estresado. No fue con mala intención, fue una observación sincera. Él se levantó de la mesa y dijo que todos lo trataban como si estuviera loco, que no se le podía decir nada porque siempre lo estaban juzgando. La mesa se quedó en silencio. Ya era costumbre. No podías hacerle una sugerencia sin que lo tomara como crítica. No podías bromear con él sin que pensara que te estabas burlando. Vivía con los puños cerrados aunque nadie quisiera pelear. Se lo decía a veces, con cuidado, que no todos querían hacerle daño, que no todo era personal. Pero él respondía que no tenía por qué aguantar comentarios disfrazados de buena intención. Con el tiempo me di cuenta de que no era orgullo ni mal carácter. Era una forma de protegerse. Siempre estaba a la defensiva porque, en el fondo, vivía con la sensación constante de que no valía lo suficiente. Creía que si no se defendía todo el tiempo, los demás iban a aprovecharse, a señalarlo, a dejarlo mal parado. La verdad es que nadie tenía esa intención. Pero él ya estaba acostumbrado a interpretar cualquier palabra como amenaza. Es agotador vivir así. Y más aún, debe ser doloroso. Un día, después de una pelea tonta, se quebró. Me dijo que sentía que todo el tiempo tenía que demostrar que era fuerte. Que odiaba sentirse débil, que no soportaba la idea de que alguien lo viera como un error. Ahí entendí muchas cosas. No lo justificaba, pero por fin pude verlo con más claridad.
Desde entonces, ha ido cambiando. Historia 7. Gente que copia a los demás y miente para agradar. La conocí en un viaje de grupo. Era amiga de una amiga y desde el primer día parecía brillar. Siempre vestida con ropa que llamaba la atención, contando historias sobre su trabajo en una agencia de moda, mencionando que tenía clientes en el extranjero y que había estudiado en París. Era difícil no quedar impresionada. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en una terraza tomando vino y contó una historia sobre cómo había trabajado en una producción para una revista de lujo. Varias le hicieron preguntas detalladas y ella respondía con mucha seguridad. Todo parecía perfecto. Pero luego empezaron a surgir pequeñas cosas que no cuadraban. Una vez una de las chicas mencionó un término muy básico de moda y ella se quedó callada, como si no supiera de qué hablaban. Otra vez dijo que tenía un viaje de trabajo, pero publicó fotos en la casa de una amiga, en otra ciudad. Cosas pequeñas que se iban sumando. Me di cuenta de verdad cuando se peleó con ese grupo. Fue repentino. Un día estaban juntas todo el tiempo y al siguiente las tenía bloqueadas de todas partes. Cuando le pregunté qué había pasado, se hizo la distraída y dijo algo como que no eran tan buenas amigas como parecían. Poco después empezó a salir con otro grupo. Esta vez, todas eran más bohemias, cámaras analógicas, ropa vintage, cafés independientes, ferias de libros. Y ahora resultaba que ella era fotógrafa. Había estudiado cine, le gustaba el arte japonés, el rock psicodélico, y decía que detestaba las marcas de ropa porque representaban el sistema. Era como si fuera otra persona. Y ellas la creían, como nosotras en su momento. Cuando ese grupo también terminó, hizo lo mismo, se fue, bloqueó a todas y apareció con otro grupo totalmente diferente. Nueva profesión, nuevo look, nueva identidad. Entonces lo entendí, no era que cambiara, era que no existía. Su personalidad se diluía en la de quienes la rodeaban, y no para pertenecer, sino para que la aceptaran. Cada mentira, cada historia fabricada, era un esfuerzo desgarrador por no ser rechazada. Esto es lo que realmente grita baja autoestima. Una persona que no se acepta ni se valora lo suficiente como para mostrarse tal cual es. Que siente que solo será querida o valorada si es otra persona, si se adapta completamente a lo que los demás esperan. Historia 8. Hacerse menos constantemente para que te levanten. Conocí a Clara en la universidad. Era una chica dulce, siempre sonriente, pero había algo en ella que me llamó la atención desde el principio. Cada vez que hablaba de sí misma, se menospreciaba sin que nadie se lo pidiera. Decía cosas como que no era buena para nada, que nunca iba a lograr las cosas que quería, que siempre era un desastre en todo. En las clases, cuando entregaba un trabajo, antes de que alguien dijera algo, ella misma empezaba a decir que seguro estaba mal, que no tenía sentido, que era aburrido. Y cuando alguien le decía que estaba bien o que había hecho un buen trabajo, se quedaba un momento en silencio, como si no supiera qué hacer con el cumplido, y luego cambiaba rápido de tema. Con las amistades pasaba algo similar. Si alguien decía que era bonita, ella respondía con una broma autocrítica, algo para bajarse de inmediato, como si no se creyera que alguien pudiera pensar eso de verdad. Y parecía casi una estrategia para atraer atención, pero no de una forma abierta, sino como buscando que alguien la levantara, que le dijera que estaba equivocada. A veces era agotador verla caer en ese ciclo. Se ponía tan dura consigo misma que parecía atrapada en una espiral sin salida. Cuando alguien intentaba animarla, ella sonreía, pero de una manera que no terminaba de convencer. Me quedó claro que para ella el cumplido era un momento de calma dentro de su tormenta interna, como si necesitara que otros sostuvieran lo que ella misma no podía ver. Un día me confesó que no sabía cómo quererse, que era más fácil dejar que los demás lo hicieran por ella, aunque solo fuera un rato. Que si intentaba sentirse bien por sí misma, se derrumbaba rápido. Vivía dependiente de que otros le recordaran que valía la pena, que era suficiente, aunque fuera solo con palabras. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.